esperando en Él. Mire, hay alguien que se me pasó ahora. ¿Dónde estás? Ariel es el abuelo. Vení, por favor. Estuvimos orando por la nietita de Ariel y Marcela, por Sofía. Pero voy a dejar que vos nos cuentes. Hay situaciones en que uno se desespera, pero Jesús sigue siendo nuestra esperanza. Buen día, que Dios los bendiga. Sí, realmente fue un trato del Señor para toda la familia, creo, ¿no? Y bueno, nuestra nieta estuvo con fiebre, se sentía mal, la llevaron, estaba prácticamente como desmayada cuando la llevaron. Y desde el momento que llegó a la clínica, la pusieron en terapia intensiva. Tenía insuficiencia para respirar, le pusieron la bigotera y no alcanzaba, entonces le tuvieron que poner máscara. O sea que llegó y al rato ya estaba con oxígeno, con suero, le ponían el cosito en el dedo para ver las pulsaciones, porque a raíz de que no podía respirar, llegó a tener 160 pulsaciones por minuto y bueno, era bastante complicado. Le diagnosticaron neumonía y la empezaron a tratar, no sabían si era virósico o una bacteria, pero la empezaron a tratar. Y después estuvo 3 días bastante complicada y después de 4 o 5 días le diagnosticaron que era neumonía por gripe A. O sea, la gripe A le causó la neumonía. Nosotros orábamos, obvio, había mucha gente que ya sabía y estábamos orando y yo hablaba con Marcela que realmente nos sentíamos que no estábamos solos, que creemos en el Dios Todopoderoso, pero que no estábamos solos. Y si bien veíamos que la nena por ahí empezaba a sentirse mejor, ya se despertaba, ya quería jugar, hablar, los resultados daban cada vez peor. Tenía cada vez más líquidos en los pulmones, de 1 milímetro se le fue a 6 milímetros y bueno, decía que si seguía aumentando iban a tener que drenarla o punzarla para sacarle el líquido, y la mancha en el pulmón cada vez era más grande. Nosotros veíamos que ella estaba bien, pero los resultados nos mostraban otras cosas. Entonces bueno, yo le decía a mi hijo, hacé todo lo que dicen los médicos, le digo, pero creerle a Dios que la nena ya está sana, ya está sana. Y bueno, fue así que después de 11 días en terapia, primero vieron la evolución de cómo el líquido se le iba de los pulmones, del pulmón, de un solo pulmón, que era muy raro que se vaya tan rápido, de 6 milímetros a los 2 días tenía 1 milímetro. Y bueno, nosotros decíamos, comentábamos que nosotros sabíamos por qué era que había sido tan rápido, que el Señor la iba a sanar y que iba a hacer la obra perfecta, ¿no? Para su gloria. Y el sábado, creo que fue, el viernes, fueron a preparar la casa porque ya le dijeron que el fin de semana iba a estar en la casa y estaban limpiando, y de repente cuando al mediodía llaman a la puerta y eran ellos que ya habían entrado. Entonces dice, qué rápido que vinieron, les dice Marcela. Y dice que el médico la auscultó como todos los días y se abrió los ojos y dice, no tiene nada, dice, de lo que tenía. Así que nosotros creemos que Dios hace las obras perfectas. Y hoy comentaba que Dios te saca de terapia a tu casa, no te pasa por ningún cuarto intermedio ni nada. Y bueno, ese es el Dios en el que creemos y que pasamos un momento difícil, pero siempre estuvimos confiando en Él. Así que muchas gracias por lo que estuvieron orando y muchas gracias a Dios principalmente. Que Dios está ahí, de verdad. Me hiciste acordar que cuando una vez que estuve en terapia y de repente viene el médico y me dice, ya te puedo decir. Y yo le digo, ¿qué quiere? ¿Que me vaya como Lázaro con una sábana? Porque la ropa se la llevaron a casa.
porque se habían llamado toda la ropa, así que llamamos a Marcela, la esposa, a Mario, fui con Marcela, me llamaron la ropa, y de ahí de terapia mismo a la casa. Bueno, Dios hace esas cosas. Que bueno, podemos cantar de vuelta la canción porque nosotros podemos confiar en el Señor, y porque en la desesperación el Señor es el que actúa. Cantamos a Dios, cualquiera de las canciones que podamos hacer ahora, la vamos a hacer con todo nuestro corazón para adorar a Dios. Y después vamos a recibir la palabra del Señor con un corazón abierto. Él es la única esperanza. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
y que realmente la bendición del Señor realmente traiga fruto en nuestras vidas para su gloria y honra. Ocupen sus lugares. Qué bueno que podemos encontrarnos en la casa del Señor. Los que están aquí en el segundo turno, de golpe, el primer turno estuvo en el invierno, el segundo turno en la primavera. Sí, está haciendo calor, salió el sol, el primer turno, cuando se venía estaba lloviendo, así que si alguno amaneció hace un ratito, bueno, hace un ratito también llovía y usted no se dio cuenta. Pero qué bueno que los tiempos pueden ser diferentes, pero sabe que hay algo que permanece inalterable, sin cambiar, es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y créale que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Le invito a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a ver allí un versículo donde de algún modo va a sintetizar el concepto de nuestra fe. ¿Por qué creemos que Dios realmente en su bondad y en su misericordia hace las cosas que hace? ¿Por qué podemos tener esa esperanza, como decía Ariel, que en medio de situaciones tan difíciles, tan inestables, algo que asombra también a las personas de ciencia, uno dice Dios tiene la última palabra y Él hace las cosas como Él quiere? Pero ¿sabe qué? Para Dios nada es imposible. Y en esa fe estamos aquí reunidos, recibiendo lo que Dios tiene también para cada uno de nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén a la palabra de Dios. Fíjese que de algún modo en medio de esta carta, esta porción, y si lo dejamos allí un rato el texto bíblico, fíjese que está diciendo al principio, porque ya conocemos esto. Si usted viene hace un tiempo a la iglesia, va a notar que tiene que ver nuestras canciones, los testimonios, la palabra, la prédica. Estamos hablando y continuamente se nos enseña y la reunión gira en torno que para Dios no hay nada imposible. Y usted puede ver que de algún modo uno dice, las personas son bendecidas, somos bendecidos. Podemos encontrar testimonios como el que contaba Ariel, un montón en distintas circunstancias. Pero es algo que conocemos y la palabra de Dios lo afirma y lo confirma. Y de algún modo, si usted no hace mucho que viene a la iglesia, aquí tenés una buena síntesis de qué es lo que estamos haciendo. Pero fíjate lo que está diciendo, que en esa gracia de Dios, ese regalo que no merecemos, ese don, eso que ni yo ni usted puede hacer nada para poder acercarse a Dios, es esa gracia de Dios. Dice Cristo, siendo rico, siendo Dios, se empobreció. ¿De qué está hablando? Se despojó absolutamente de todas las cosas, de toda su gloria, y vino aquí a la tierra para vivir y morir por cada uno de nosotros. Por eso esta cruz que está aquí atrás mío, esa cruz que está vacía, de algún modo está diciendo, Cristo murió por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Esa vida en abundancia significa esa vida que vale la pena ser vivida. Pero fíjese qué interesante, está hablando de la gracia, algo que no podemos hacer nada, sino que viene de parte de Dios. Este versículo que está aquí escrito, que nos predica cada vez que venimos a la reunión, ya sea cuando hay culto o cuando hay ensayos o viene para encontrarse con alguien, dice, te bendeciré y serás bendición. Y ese es el propósito de Dios. Dios quiere darnos de sus riquezas, de sus bendiciones, para que también nosotros podamos ser de bendición. Pero ¿cuáles son esas riquezas? ¿De qué manera nos habla la palabra del Señor? No solamente saber de que uno puede estar orando y saber que Dios escucha y responde a la oración,
que saber que Dios tiene el poder sobre las enfermedades, porque la palabra de Dios dice, por sus llagas somos también curados. ¿Puede decir amén a esa realidad espiritual? Allí está nuestra confianza en lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero también la palabra de Dios te dice que el Señor te enriquece cuando tus pecados, cuando mis pecados son perdonados. Cuando la sangre de Cristo borra nuestros pecados, nos convierte ricos espirituales. Cuando recibimos la palabra de Dios. Salmo 19 por allí dice que la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, la ley de Dios es mucho más preciosa que las mismas piedras preciosas. Entonces, el conocer la palabra, el escuchar la palabra, pero no que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino asimilar la palabra, lleva a que podamos ser enriquecidos por el Señor. Por eso, a lo largo de la semana, los distintos grupos Faro, las células o las escuelas bíblicas en las distintas edades, siempre está el concepto de que la palabra de Dios esté presente. Porque esa palabra es como esa semillita que cae en la tierra y empieza a crecer, empieza a traer fruto, empieza realmente a desarrollarse. Esa semilla tiene todo el potencial. Por eso permítame decirle de esta manera, cada vez que escuches la predicación, cada vez que leas la palabra del Señor, velo así como esa semilla que Dios da para que traigamos fruto para su gloria y honra. La palabra de Dios es poderosa para obrar en bendición en nuestras vidas. ¿Puede creer esto? Que la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y es eficaz y es actual. Pero también la palabra de Dios nos habla de esa esperanza de cada uno de nosotros en la cual nos enriquece. En la carta a los Efesios, y yo le invito a que en esta semana pueda leer la carta a los Efesios, no son muchos capítulos, pero es interesante cómo habla de ese regalo de Dios, de esa gracia de Dios, que en realidad somos salvos. Pero también te habla de nuestra posición juntamente en esa herencia con los santos en el Señor. O sea, no solamente Dios trata nuestro pasado, nuestro presente, sino también Dios te da un futuro de vida eterna justamente a través de Cristo Jesús. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Pero uno dice, está bien, Dios nos enriquece espiritualmente, Dios enriquece nuestras vidas, Dios enriquece los ministerios, Dios capacita a la iglesia, Dios obra en cada una de nuestras vidas. ¿Pero para qué? ¿De qué manera? Y yo lo quiero que podamos ver en esta mañana en el libro de Salmos. Unos versículos muy fáciles de encontrarlo. Libro de Salmos, Salmo número 3. Los salmos tienen la característica, de algún modo, creo que cada uno de nosotros, si uno preguntara cuál es su salmo preferido, cada uno de nosotros se acuerda, por lo menos, capaz otra porción de la Biblia no te la acuerdas, pero los salmos, en el Salmo 23, el Salmo 103, el Salmo 100, el Salmo 1, el Salmo 42, bueno, cada uno tiene por allí, de algún modo, identificado algún versículo, algún capítulo del libro de Salmos, que de algún modo nos hace recordar muchas cosas. Pero el Salmo 3 es un salmo de David. Y yo quiero que podamos ver juntos versículo 3 y versículo 4. Y va a hablar de esperanza, va a hablar de fortaleza, va a hablar de lo que Dios hace, va a hablar del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y en ese espejo que es la palabra de Dios, fíjese, vamos a leer. Salmo 3, versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Podemos decir amén a este texto bíblico? Claro que sí, porque en cierta manera es nuestro testimonio. Y fíjese lo que dice: con mi voz, versículo 4, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y también decimos amén a la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? Que Dios no es indiferente a las necesidades. Dios no mira para otro lado, sino que Dios escucha la oración. Y permítame decirlo también de esta manera: no solamente que Dios escucha la oración, sino también Dios responde a la oración.
Y hoy hemos escuchado el testimonio de cómo aún en situaciones complicadas de salud, y ¿saben qué? La salud con los más grandes uno dice, bueno, de algún modo uno lo asimila diferente, el problema de la salud cuando somos más grandes. Pero con los chiquitos uno se siente tan impotente, tan dependiente, y uno dice, ¿cómo podemos hacer? Por eso compartimos la alegría de toda la familia de Ariel. El papá de la nena estaba en el primer turno, también contento y agradecido al Señor por todas estas cosas. Y es un trato de Dios, y Dios también en medio de esas circunstancias difíciles manifiesta su poder. Por eso el salmista dice, Señor, yo sé que vos respondés a la oración. Yo sé que le prestás atención a mi clamor. Y fíjese que comienza ese versículo 3, tú eres un escudo. Antiguamente el escudo era para detener las flechas del enemigo. Hoy, si a usted le gustan las noticias internacionales, el concepto de escudo habla del escudo misilístico. En algunos lugares como que blindan el espacio aéreo para que no llegue ningún misil desde afuera. Una cosa muy compleja. Y a veces uno se siente en situaciones donde pareciera que te están bombardeando un montón de situaciones. Pero el salmista dice, mas tú, oh Señor, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y juntos como iglesia creo que podemos decir, gloria al nombre del Señor, porque el Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos ayuda. Pero fíjese, ese ruido era para avisarme que tengo que ir a otro versículo. Está todo fríamente calculado. Ya entendí. Pero no moverme. Ya llega el momento que ahora viste, ya sé que te estás moviendo. El capítulo 3 del libro de Salmos. Ahí mismo. Nosotros vimos versículo 3 y versículo 4. Pero fíjese versículo 1 y versículo 2. Es el mismo capítulo, el mismo rey David que compuso el versículo 3 y 4. Él está escribiendo el versículo 1 y 2. Y fíjese, dice, oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Presta atención que no dice se han sumado mis adversarios, sino dice multiplicado. Usted sabe que la multiplicación es esa operación matemática que de algún modo... no era cambiar el versículo, cambiar el micrófono, gracias. Una cosa es la suma, la sumatoria, que en realidad el colegio, cuando ibas al colegio, capaz era más fácil, pero acordarte las tablas de multiplicar era todo un desafío. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Mis problemas se me multiplicaron. Y yo no sé cuál es la tabla que a usted menos le gusta, si la del 7, la del 9, siempre eran problemas esas tablas. Pero imagínate multiplicar problemas, aunque sea por 2, que es fácil. Es duplicar los problemas. Por 3, triplicar y así. Puede ser. El salmista está diciendo, Dios, mis problemas se me han multiplicado. Mis adversarios, dice, son muchos los que se levantan contra mí. Es más, y fíjate que muchos, versículo 2, no solamente son muchos los problemas, muchos los que le tienen enojo, le tienen bronca, sino que también muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Dios, tengo más problemas, tengo más enemigos, tengo más oposición, y encima, cuando voy a buscar ayuda a alguien, o a pedir consejo, o a buscar de alguna manera a alguien que me muestre por dónde está la salida, me dice, no, esto ni Dios te ayuda. ¿Es esto lo que está diciendo aquí el versículo 2 del Salmo 3? Y uno dice, ¿cómo puede ser? El mismo David, el mismo rey que confía en Dios, que el versículo 3 y 4 dice, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. De golpe está diciendo, Dios, ¿cómo hago? Dios, no sé por
la salida. No sé ni siquiera por dónde, a quién preguntarle. Hay situaciones, a veces, en nuestra vida, que cuando venimos a la iglesia y los hermanos de la alabanza, con su excelencia y su capacidad de llevarnos en la adoración, el reconocimiento a Dios, en la proclamación de quién es Dios, te sentís como que estás en el Salmo 3, versículos 3 y 4. Y escuchás los testimonios, y nos sentimos bendecidos, y sentimos que la presencia del Señor está aquí en medio de nosotros. Pero de golpe llega el lunes y te mudaste al versículo 1 y 2. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser eso? Algo pasó en la vida del rey David que realmente sacudió sus cimientos de fe. Algo pasó en la vida del rey David que de algún modo él sabía que había confiado en Dios. Él, siendo un jovencito que era el pastor de las ovejas, él cuenta la palabra de Dios que venía un lobo, un león y lo despedazaba. Él fue el que se enfrentó a Goliat solamente con unas piedritas, y fue nada más que una sola para derribar a ese gigante. De golpe él dice, Dios, se me multiplicaron los problemas. Dios, yo no veo la salida, ni encuentro a alguien que me pueda ayudar. Si usted tiene allí la Biblia en el Salmo 3, fíjese, nosotros realmente no leemos, pues vamos directamente al versículo, pero hay algo allí como título, en letras más chiquitas, pero que de algún modo te ubica, nos posiciona en el tiempo y el espacio. ¿Cuándo David escribió esto? Y fíjese, Salmo 3, al menos como tiene el título, viste que algunos salmos te dicen, bueno, esto es para cantarlo con el coro y no sé qué cosas más. Bueno, acá te dice, Salmo de David, te da el autor, pero te dice el motivo. Cuando huía delante de Absalón, su hijo. Entonces acá te cuenta una referencia. Uno de los hijos de David era este Absalón. Y la Biblia te cuenta allí de alguna manera, hasta pormenorizada, cómo era Absalón. Tenía una presencia impactante en la sociedad. La gente lo seguía, tenía carisma, tenía capacidad para robarse el corazón de las personas, pero sabía ejercer muy bien un trabajo. Y le gustaba utilizar el serrucho. Y cuando hablo del serrucho, no estaba haciendo muebles de cocina. Estaba serruchándole el trono al padre. Literalmente, el hijo de David lo estaba corriendo del trono al padre. Y no solamente que le dijo, viejo, hasta acá llegaste vos, ahora llego yo, sino que tenía intenciones hasta de matarlo. Y lo vas a ver al rey David escapándose, porque él no quiere pelear contra su propia sangre, y cruzando el río Jordán y alejándose porque Absalón lo quiere matar. Y en ese momento, que es un momento, y voy a decir, claro, con razón él está diciendo, mis problemas se multiplicaron. Con razón. No es solamente decir, Dios, necesito que me ayude porque quiero vender el auto. No, no está diciendo eso. Está diciendo, mi propio hijo me quiere matar. La gente en quien yo confiaba me está traicionando. La gente con quien estábamos juntos, me siento abandonado, Dios. Mis problemas se han multiplicado. Y mis mismos consejeros me dicen, ni Dios te puede ayudar. Algo pasó en ese viaje para que de algún modo, fíjese, David pueda decir, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mire, lo invito a buscar 2 Samuel. Usted después lea en su casa, capítulo 15, 16, 17, 18, 19, ahí va a encontrar en detalle lo que le estoy contando. Justamente esa situación donde David se siente tan lastimado, tan dolorido,
tan de alguna manera abandonado, y que aún la misma gente le dice, ni Dios te va a ayudar. Pero hay dos versículos que van a hablar de una persona que le salió al encuentro a David. Y esa persona es lo que hizo la diferencia entre ese estado de ánimo que él se sentía tan fracasado y tan derrotado, que él puede decir, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tiene allí 2 Samuel capítulo 19, y Dios ha permitido que quede plasmado allí en nuestras Biblias el nombre de un hombre que mucho más en la Biblia no se cuenta que estos dos versículos, unos poquitos más, un poquito más adelante, pero más de esos no. Fíjese, versículo 31, y dice así, también Barzillai, galadita de la región de Galadín, descendió de la ciudad de Rogelim y pasó el Jordán con el rey, lo estaba acompañando, para acompañarle al otro lado del Jordán, y era Barzillai, muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Y mucho más no te cuenta en la Biblia. Pero te empieza a hablar de este Barzillai. Ahora bien, como decía el pastor Pedro, ayer se celebró el Día del Amigo. Y es bueno tener amigos en los cuales pedir un consejo, en el cual uno puede de algún modo estar seguro de que hay objetivos iguales. Es interesante que la amistad va variando en el sentido, cuanto más uno piensa igual a la persona, bueno, más afín se siente en esa amistad. ¿Sabe lo que significa el nombre Barzillai? Barzillai significa amigo de hierro. Entonces fíjese que acá el concepto de esta figura tiene un peso propio importante. En medio de esa crisis, donde parecía que no había salida, David se encuentra con un amigo de hierro, un amigo firme, un amigo que no depende si tenía éxito, si la vida le sonreía, sino un amigo de verdad, un amigo de hierro. Eso es lo que significa el nombre Barzillai. Y ahora bien, dice que va David en medio de esa crisis y Barzillai lo ayuda, porque era una persona muy rica. Ahora bien, acuérdense el primer versículo que veíamos al principio. Veíamos que la gracia de Dios es hacia nosotros, donde Cristo, siendo rico, se empobreció por nosotros, para que nosotros, que éramos miserables pecadores, fuésemos enriquecidos por el Señor. ¿Qué está diciendo? La gracia de Dios te hace rico espiritualmente. La riqueza del Señor viene a nuestras vidas, no solamente en el obrar de Cristo, donde la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? Allí en esa realidad espiritual, donde hay paz en nuestra vida, donde hay paz en nuestra mente, somos enriquecidos por el Señor. ¿Puede decir amén a esa realidad espiritual? Hoy me parece que nos quedamos ahí colgados en algún lugar. Enriquecido por el Señor significa las bendiciones que Dios nos ha dado, justamente son para que nuestra vida sea diferente. Es el valor que Dios da a nuestras vidas. Y lo que parecía que no tiene sentido, cuando uno viene al Señor, empieza a tener un verdadero sentido, la vida. Esa vida en abundancia que Jesús dijo, que dice, el Señor dice, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor te enriquece. La palabra de Dios te enriquece. La fe en el Señor te enriquece. Ahora bien, ¿cómo actuamos cuando de golpe nos encontramos ante una situación como Barzillai? Con situaciones de amigos que conocieron tal vez a Dios o no conocieron a Dios y se encuentran en una situación de angustia, donde parecía que no hay ninguna salida,
donde los enemigos se han multiplicado. Barzillai lo bendijo, le dio de las riquezas que tenía. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que de algún modo, en las oportunidades que Dios nos da, de esas riquezas que Dios nos ha dado, no te lo guardes. No nos guardemos las bendiciones que Dios nos ha dado, sino que también podamos bendecir a otras personas. Que ese conocimiento, mucho o poco, de la palabra del Señor, ese texto que te acordás, ese texto que capaz desde la escuela bíblica te fuiste acordando porque las maestras te dijeron aprenderlo de memoria, te fueron aprendiendo y lo fuiste aprendiendo y vos lo tenés ahí guardado en tu mente, en el rincón. ¿Qué está diciendo? Eso es una riqueza espiritual. Compartilo con aquel que de alguna manera está necesitado, para que sea fortalecido, para que sea bendecido. Si tu confianza está en el Señor y sabes que venís acá y tenés esa realidad espiritual, que el Señor reina en medio de su pueblo y que el Señor bendice a su pueblo, esa confianza en Dios, ¿qué hacemos con eso? Decíselo también a las demás personas. Compartir de las riquezas espirituales, esa fe, esa esperanza. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Dios se lo dijo a Abraham, pero también Barzillai era consciente de esto. Y de algún modo también él le estaba diciendo, Dios me bendijo y yo tengo que bendecir. Dice, ayudó, le dio provisiones al rey de lo que él le había dado. Esa confianza, una persona que casi es un anónimo en la Biblia, pero Dios ha permitido que quede allí plasmado. Yo sé que alguno me va a decir, bueno, pastor, pero fíjese que Barzillai dice que tenía 80 años, así que esta palabra no es para mí. Esta palabra es para todos. Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 100. Fácil de acordarse, Salmo 119, yo sé que es el salmo preferido de algunos de ustedes, porque es abundancia en la palabra del Señor, pero el número redondo, 100. Fíjese lo que dice allí justamente la Biblia. Si lo tenemos allí, Salmo 119, versículo 100, dice, más que los ancianos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Yo sé que, y damos gracias al Señor por los distintos hermanos mayores, hermanos con experiencia, hermanos que han servido a Dios desde hace muchos años. Veo aquí, y cada vez que la veo, a la hermana Lidia Rarick, que es una hermana que también colabora ahí con el tejido y todo esto. Lidia Rarick fue mi primera maestra de escuela dominical, allá lejos y hace tiempo. Así que uno reconoce esos ministerios y cómo hay personas que nos han bendecido. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios te dice que nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra rendición a la palabra de Dios, te añade más experiencia que por más años que hayas vivido, más capacidad que por más de lo que hayas estudiado, porque esa obediencia a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Nos hace sabios. Y en esa obediencia es justamente manifestar el amor a Dios y es también confiar en el Señor. Pablo, cuando decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿se acuerdan cómo sigue? Porque ¿qué cosa? Poder de Dios. Claro que es poder de Dios. Pero ¿para quién es poder de Dios? ¿Para quién? Para el que la recibe, para el que la cree, para el que obedece la palabra del Señor. Señor, esa palabra pasó. Entonces esa obediencia a la palabra del Señor nos ubica en un lugar de privilegio, en un lugar de bendición. En el Salmo 113, cuando dice, Él es quien te saca del muladar, del basural, y te hace sentar para hacerlo sentar entre los príncipes. Está hablando de lugares de influencia, personas que son de bendición a otras personas. Está hablando del mismo Barzillai.
está hablando de la iglesia del Señor, está hablando de cada uno de nosotros. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Dios nos enriquece para que en esa riqueza espiritual no la guardemos y digamos, bueno, esto que se encargue a quién le corresponde en cada grupo. Barzilai era ese amigo de hierro que en un momento se cruzó con David, que venía barranca abajo en su fe, en su confianza, y él decía, Señor, se han multiplicado mis enemigos. Pero él, cuando se encuentra con Barzilai, termina diciendo, mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y podemos decir todos amén a esa realidad, porque es Dios quien hace el cambio, es Dios quien transforma la vida, es Dios que te enriquece para que también podamos ser de bendición. Nos ponemos de pie, por favor. Hemos cantado del poder de Dios, hemos escuchado lo que la palabra de Dios nos va hablando a cada uno de nosotros. Hemos orado y manifestado nuestra confianza en el Señor, aún en momentos de angustia, y hemos escuchado testimonios. Pero sabe que cada vez que venimos a la casa del Señor, cada vez que vos abrís la Biblia, cada vez que orás, cada vez que estás orando o en el auto, o en el tren, o en el colectivo, o en tu casa, o aquí en la casa del Señor, el Señor nos enriquece espiritualmente. Dios quiere que su pueblo sea de bendición, pero por eso lo bendice. Dios no te deja suelto. Y creerle a la palabra de Dios que tu fe vale más que el oro, que la palabra de Dios vale más que las piedras preciosas, que tu herencia con los santos, esa esperanza de vida eterna, vale mucho más de lo que puedas imaginarte. Dios te enriquece y da de su riqueza en abundancia. ¿Qué le parece si antes de orar por alguna necesidad y orar por una situación muy particular, ahora nos decimos, Señor, gracias por todas las riquezas que tú nos das? Si usted se siente bendecido por Dios, se siente que realmente Dios ha sido bueno, levante esa mano como una señal diciendo, Señor, acá estoy y quiero decirte gracias. Él es el mejor amigo, Él es el único y verdadero Dios. Oh, levante esa oración de gratitud a Dios como un altar humeante ante su presencia, proclamando su fidelidad, su gracia y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí con nuestras manos levantadas, Señor, orando y reconociendo tu grandeza, tu fidelidad, tu poder en medio de nosotros. Señor, gracias una vez más por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en esa bendición somos enriquecidos. Oh, gloria a tu santo nombre. Señor, gracias por enriquecernos con el conocimiento de tu palabra. Señor, al escuchar tu palabra, cada reunión tú enriqueces a tu iglesia.
Barzilai y David, seguramente te acordaste de algún amigo tuyo que en estos momentos viene con su fe, tal vez barranca abajo, tal vez diciendo: Dios, mis enemigos se me multiplicaron, no veo la salida. Y a veces hay problemas donde justamente para el hombre es imposible, pero creemos que para Dios todo es posible. ¿Qué le parece si los Barzilai de la iglesia del Faro no oramos ahora por aquellos amigos que usted sabe que el Señor pone en su corazón, en su pensamiento, que tal vez conocían al Señor y ahora están lejos? Tal vez vienen ahí medio bien como un auto en llanta, medio por la banquina. Que usted pueda decir: yo sé que Dios nos va a dar oportunidades en la semana para que usted pueda compartir un texto bíblico, para que lo pueda animar desde su fe a seguir confiando en el Señor. Pero ¿qué le parece si oramos ahora por esas personas que usted conoce? A veces puede estar muy cerca, a veces son amigos de esos que uno tiene de la escuela primaria, a veces son amigos que están en otro país, pero Dios sigue siendo el mismo Dios Todopoderoso. Para que esos amigos puedan decir también: mas tú, Jehová, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por aquellos Barzilai que van a estar orando, yo te invito a que levantes esa mano como una señal diciendo: Señor, yo te presento. Ahí está Juan, Rosa, María, Alberto, Miguel, qué sé yo, tantos nombres. Pero ¿qué te parece si oramos en el nombre del Señor? El Señor te ha enriquecido para que puedas bendecir a otras personas. Padre, oh, gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre.